Yo estaba sirviendo el postre cuando mi hija Esperanza Morales me miró con esos ojos fríos que no reconocía. Era la cena de cumpleaños de mi yerno Arturo Hernández, y toda la familia estaba reunida en la mesa que yo misma había puesto con cariño. Mis nietos Carmen Hernández, de 12 años, y Miguel Hernández, de 10 años, jugaban en el cuarto, ajenos a lo que estaba a punto de suceder. Esperanza esperó que todos estuvieran prestando atención para decir, bien alto: «Mamá, necesitas entender una cosa. Aquí solo estás por lástima». El silencio que siguió fue tan pesado que pude escuchar mi propio corazón latiendo descompasado. Siempre fui Rosa Morales, la mujer que quedó viuda a los 28 años y crió 2 hijos sola. Esperanza nació cuando yo tenía 20 años, y Francisco Morales 3 años después. Trabajé durante 40 años como empleada doméstica para la familia Vázquez. Gente acomodada que siempre me trató con respeto y me pagó un salario justo. Doña Carmen Vázquez me dio aumentos regulares durante 25 años, y cuando ella falleció hace 5 años, la familia me gratificó con 50,000 pesos. Ese dinero, junto con mis ahorros de toda una vida, me daba una seguridad que pocos de mi edad poseían. Esperanza, hoy de 48 años, se recibió de administración a los 25 años y siempre trabajó en oficinas hasta casarse. Francisco, hoy de 45 años, se hizo maestro de matemáticas y vive aquí en la misma ciudad, pero en la zona norte. Cuando Esperanza se casó con Arturo hace 12 años, me invitaron a vivir juntas, para dividir los gastos y estar más cerca. Yo acepté y contribuí con 60,000 pesos para el enganche de la casa, quedando como copropietaria del 40% del inmueble. Durante estos 12 años, siempre dividí a la mitad todos los gastos de la casa: luz, agua, supermercado, teléfono. Arturo Hernández, mi yerno de 50 años, trabaja como contador en una empresa mediana desde hace 15 años. Él fingió no haber escuchado mi humillación y empezó a hablar del trabajo. Solo mi Francisco, que estaba presente con su esposa Gloria Morales, trató de calmar las cosas. «Esperanza, no necesitas hablarle así a mamá», pero ella lo cortó. «No, Francisco, alguien tenía que decirlo. Mamá vive aquí, por favor. Come de nuestra comida, y todavía quiere opinar en todo». Me levanté de la mesa sin decir una palabra y me fui a mi cuarto. Lo que ellos no sabían era que yo tenía derechos legales sobre esa casa y recursos propios que garantizaban mi independencia. Pero lo que ellos no sabían era que todo estaba a punto de cambiar. Esa noche me quedé despierta recordando cómo había llegado a esta situación. Después de la muerte de mi esposo Miguel Morales hace 12 años, creí que vivir con mi hija sería la solución perfecta para ambas. Yo podría ayudar con los gastos y con los nietos pequeños. Ella tendría apoyo para manejar la casa y el trabajo. Los primeros años funcionaron bien. Cocinábamos juntas. Cuidábamos a Carmen y Miguel juntas. Compartíamos las tareas domésticas y las responsabilidades. Pero en los últimos 2 años, desde que Arturo recibió una promoción en el trabajo, todo cambió. Esperanza comenzó a tratarme como si fuera una carga que llevaba por bondad, olvidando completamente que yo pagaba la mitad de todos los gastos de la casa. Empezó a tomar decisiones unilaterales. Cambió la decoración de la sala sin consultarme. Invitó a sus amigas a cenas donde yo tenía que servir como si fuera la empleada. Y comenzó a hablarme en un tono que nunca había usado antes. Cuando yo opinaba sobre algo de la casa, ella suspiraba fuerte y decía: «Ay, mamá, nosotros sabemos cómo manejar nuestro hogar». Nuestro hogar. Cuando yo era copropietaria del 40%. La humillación de esa noche no había sido espontánea. Durante las últimas semanas había notado conversaciones que se cortaban cuando yo entraba al cuarto, miradas entre Esperanza y Arturo que no entendía, comentarios sobre la situación de mamá que alcanzaba a escuchar. Francisco venía menos seguido. Y cuando venía con Gloria y sus hijos Alejandro Morales, de 14 años, y Patricia Morales, de 11 años, las visitas eran cortas y tensas. Esperanza se portaba fría con ellos también, como si la presencia de cualquier miembro de la familia fuera una molestia. El viernes siguiente al incidente, una semana después de esa cena terrible,
Estaba en la cocina preparando el desayuno cuando escuché una conversación entre Esperanza y Arturo, que me abrió los ojos completamente. Estaban en el cuarto principal con la puerta entreabierta, hablando en voz baja, pero lo suficientemente alto para que yo pudiera escuchar. Arturo, decía Esperanza, no aguanto más esta situación. Mamá reclama de todo, quiere mandar en la casa, y además está poniéndose muy olvidadiza. Arturo estuvo de acuerdo. Es cierto. Ayer buscó los lentes que traía puestos. Creo que ya es hora de que platiquemos sobre que busque un lugar propio. Era mentira completa. Jamás había buscado lentes que traía puestos. Estaban inventando síntomas de senilidad para justificar lo que planeaban hacerme. Pero lo que realmente me dolió en el alma fue cuando escuché a Arturo decir: Esperanza, tu mamá siempre ha exagerado sobre haber ayudado a comprar esta casa. 60,000 pesos no es la mitad de nada con los valores de hoy. Esperanza se rió. Exacto. Habla como si fuera dueña del 40% de todo. Una empleada doméstica jubilada con esas fantasías. Estaban reescribiendo nuestra historia, negando mi contribución real, convirtiéndome en una mentirosa fantasiosa que inventaba participación en la compra de la casa. 12 años de convivencia, de dividir todas las responsabilidades, de ayudar a criar a los nietos, y al final yo era vista como una vieja problemática y mentirosa. En ese momento me di cuenta de que la humillación en la cena había sido planeada. Era el primer paso de un plan para hacerme sentir tan incómoda que yo misma decidiera irme. Querían que me sintiera tan humillada, tan fuera de lugar, que buscara una salida por mi cuenta para que ellos no tuvieran que pedirme directamente que me fuera. Esa misma tarde, mientras Esperanza estaba en el salón de belleza y Arturo en el trabajo, saqué todos mis documentos importantes de la caja fuerte que tenía en mi cuarto. La escritura de la casa estaba clara. Rosa Morales, 40% de propiedad. Los comprobantes de pago de todos los gastos durante 12 años. Los extractos bancarios que mostraban mis aportaciones constantes. Tenía 70,000 pesos ahorrados en el banco, producto de la gratificación de doña Carmen, más mis ahorros de toda la vida que habían rendido bien en una cuenta de inversión. Por primera vez en años, me senté en mi cama y calculé mis recursos reales. El valor actual de la casa estaba en 300,000 pesos, según las casas similares que se vendían en el barrio. Mi 40% valía 120,000 pesos. Con ese dinero, más los 70,000 que tenía ahorrados, tendría casi 200,000 pesos. Era suficiente para comprar un departamento pequeño y vivir con dignidad los próximos 20 años sin depender de nadie. Mientras hacía estos cálculos, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: poder. Durante años había permitido que Esperanza me tratara como una invitada indeseada, en una casa donde yo tenía derechos legales. Había aceptado humillaciones pequeñas y grandes, pensando que era el precio de mantener unida a la familia. Había guardado silencio cuando me hablaban mal, cuando tomaban decisiones sin consultarme, cuando me hacían sentir como una carga. Pero esa noche, después de escuchar cómo planeaban mi salida y cómo negaban mi contribución a la casa, algo dentro de mí cambió para siempre. No iba a seguir siendo la víctima silenciosa de su ingratitud. No iba a permitir que reescribieran la historia para convertirme en una anciana dependiente que vivía de caridad. Tenía recursos, tenía derechos y, sobre todo, tenía dignidad. El sábado en la mañana, mientras desayunábamos en silencio, Esperanza me dirigió la palabra por primera vez desde la humillación. «Mamá, espero que entiendas que lo que pasó el otro día fue porque nos preocupamos por ti. Pensamos que tal vez estarías más feliz en un lugar donde hubiera gente de tu edad». Lo dijo con esa voz dulce y manipuladora que usaba cuando quería conseguir algo. Yo solo asentí y le dije: «Tienes razón, mija. Tal vez sea tiempo de hacer algunos cambios». Esperanza sonrió, claramente aliviada de que yo estuviera entendiendo la situación. Arturo también pareció relajarse. Pensaron que habían logrado su objetivo, que yo había aceptado buscar otro lugar donde vivir. Lo que no sabían era que yo había aceptado hacer cambios, pero no los cambios que ellos esperaban.
Iba a hacer cambios que nunca vieron venir. Esa tarde, mientras ellos salieron con los niños al centro comercial, llamé a Francisco. Le dije que necesitaba platicar con él a solas sobre algo importante. Quedamos de vernos el domingo en la mañana en un café cerca de su casa. No le dije de qué se trataba, solo que era urgente. Francisco se escuchó preocupado, pero accedió inmediatamente. Siempre había sido el hijo más atento, el que realmente se preocupaba por mi bienestar. El domingo llegué puntual al café. Francisco ya estaba ahí, esperándome con una taza de café y cara de preocupación. «Mamá, ¿qué pasa? Te escuchaste muy seria por teléfono». Me senté frente a él y le conté todo. La humillación en la cena, las conversaciones que había escuchado, los planes de Esperanza y Arturo para hacerme sentir tan incómoda que yo misma decidiera irme. Francisco se fue poniendo cada vez más pálido conforme yo hablaba. «Mamá», me dijo cuando terminé mi relato, «no puedo creer que Esperanza te esté tratando así. Sé que ustedes habían tenido algunas diferencias, pero nunca imaginé que llegara a esto». Le expliqué que no eran diferencias. Era un patrón de humillación sistemática diseñado para hacerme sentir como una carga. Le mostré mis documentos, la escritura de la casa, los comprobantes de pagos, mis extractos bancarios. Francisco se quedó callado durante varios minutos, revisando los papeles. «Mamá», me dijo finalmente, «tienes razón en todo. Tú no vives ahí por caridad. Eres copropietaria. Has pagado la mitad de todos los gastos durante 12 años. Y si ellos quieren que te vayas, tienen que comprarte tu parte o aceptar que la vendas». Esas palabras me dieron la confirmación que necesitaba. Mi propio hijo reconocía que yo tenía derechos, que no era una anciana dependiente viviendo de lástima. Le conté mis planes de vender mi parte de la casa y comprar un departamento propio. Francisco me apoyó completamente. «Mamá, creo que es la mejor decisión que puedes tomar. Mereces vivir con dignidad, sin que nadie te haga sentir como una carga». Me ofreció ayudarme con todos los trámites legales y me aseguró que Gloria y él me visitarían constantemente. Por primera vez en semanas, me sentí respaldada y querida por mi familia, al menos por la parte de mi familia que realmente me valoraba. El lunes en la mañana, mientras Esperanza estaba en el trabajo y Arturo llevaba a los niños a la escuela, llamé al licenciado Salvador Ramírez, el abogado que había manejado los papeles de la casa 12 años atrás. Conseguí una cita para el miércoles en la mañana. Esos 2 días fueron los más largos de mi vida, pero también los más claros. Sabía exactamente lo que iba a hacer, y por primera vez en años me sentía en control de mi propia vida. El miércoles llegué temprano a la oficina del licenciado Ramírez. Él recordaba perfectamente el caso y confirmó todo lo que yo ya sabía. Era copropietaria legal del 40% de la casa. Podía vender mi parte, alquilarla o exigir la división de la propiedad. El valor actual de la casa estaba en 300,000 pesos, lo que significaba que mi parte valía 120,000 pesos. Con ese dinero, más los 70,000 que tenía ahorrados, tendría recursos suficientes para empezar una nueva vida. «A doña Rosa», me dijo el licenciado, «la ley está completamente de su lado. Usted puede vender su parte a terceros o darle a los otros propietarios la oportunidad de comprarle. Si ellos no pueden o no quieren comprar, usted tiene derecho a forzar la venta de toda la propiedad». Esas palabras me dieron el poder que necesitaba para tomar la decisión final. Durante el resto de esa semana, organicé silenciosamente mi libertad. Busqué departamentos en la zona centro de la ciudad, una área tranquila con buena infraestructura para personas mayores. Encontré un departamento de 2 recámaras, bien ubicado, por 100,000 pesos. El vendedor aceptó una oferta de 90,000 al contado. Fui al banco y organicé la transferencia de valores. Cancelé mi cuenta mancomunada con Esperanza. Descubrí que había usado mi tarjeta para comprar 1,000 pesos en ropa el mes pasado sin consultarme. Cada trámite que hacía me daba más fuerza y claridad sobre el camino que estaba eligiendo. No era venganza, era justicia. No era rencor, era dignidad recuperada. Por primera vez en años, estaba tomando decisiones sobre mi propia vida sin pedirle permiso a nadie, sin preocuparme por las reacciones de otros,
sin sacrificar mi bienestar por mantener una paz falsa. El viernes por la noche, una semana después de mi conversación con el abogado, preparé una cena especial. Hice el pastel de chocolate que adoraban los nietos. Me esmeré en el sazón de la carne asada. Esperanza hasta comentó: «Ay, mamá, hoy te ves más animada». Arturo elogió la comida. Carmen y Miguel me platicaron de la escuela con entusiasmo. Fue una noche casi cariñosa, la última que pasaríamos como familia. Después de que todos se durmieran, escribí 2 cartas. Una para Esperanza y Arturo, otra para Francisco. En la carta principal, expliqué mi decisión con serenidad y dignidad, sin enojo, solo con la firmeza de quien había recuperado su propio valor. A las 6 de la mañana del sábado, salí de casa con 2 maletas pequeñas, y cuando ellos despertaran, encontrarían solo las cartas sobre la mesa de la cocina. Mi carta para Esperanza decía: «Mi querida hija, dijiste que yo estaba aquí por lástima y que invento historias sobre haber ayudado a comprar esta casa. Como copropietaria legal del 40% de este inmueble, he decidido vender mi parte. Tienen 90 días para comprarme por 120,000 pesos o aceptar que venda a terceros. Cancelé nuestra cuenta mancomunada después de descubrir los gastos no autorizados. A partir de hoy, ustedes asumirán el 100% de los gastos de la casa. Tal vez así entiendan si yo era realmente un peso o una socia. Con amor y distancia. Rosa Morales». Adjunté copias de la escritura y la evaluación inmobiliaria para que no hubiera dudas. A las 10 de la mañana, mi celular empezó a sonar sin parar. Esperanza dejó 23 mensajes desesperados. «Mamá, por favor, ¿dónde está? No tenemos 120,000 pesos». Arturo mandó mensajes de voz nerviosos. «Doña Rosa, esto es un malentendido. Vamos a platicar». Yo no respondí nada. Estaba en mi departamento nuevo, pequeño, pero completamente mío, organizando mis cosas y sintiendo una paz que no sentía desde hacía años. Por primera vez en décadas, podía ver televisión en el volumen que quisiera, y nadie cronometraba mi baño. Francisco apareció en mi puerta el domingo por la tarde. Había conseguido mi dirección a través del licenciado Ramírez, quien tuvo que dársela por cuestiones legales. Platicamos durante 3 horas. «Mamá», me dijo con los ojos llorosos, «yo sabía que usted había ayudado en la casa, pero no me imaginaba que Esperanza la tratara así». Le expliqué cada humillación, cada falta de respeto, cada mentira que contaban sobre mi contribución. Francisco se disculpó profundamente y me ofreció apoyo total. «Usted hizo bien, mamá». Esperanza se olvidó de dónde viene. Pero le dejé claro que mi decisión estaba tomada. No regresaría a esa casa. En mi departamento nuevo, poco a poco, fui recordando quién era yo antes de convertirme en la Rosa que caminaba de puntitas para no molestar. Recordé a la mujer que había trabajado 40 años sin faltar un solo día, que había criado 2 hijos sola, después de que Miguel muriera en un accidente de trabajo. Recordé a la madre que se desvelaba cosiendo uniformes escolares, para que sus hijos no se sintieran diferentes de los compañeros con más dinero. Recordé a la mujer que había ahorrado peso por peso durante décadas para tener algo que dejarles a sus hijos. Los primeros días en mi nuevo hogar fueron como despertar de un sueño largo y confuso. No tenía que pedirle permiso a nadie para cambiar de canal, para cocinar lo que se me antojara, para invitar a mis vecinas a tomar café. Doña Elena Ruiz, una señora de 70 años que vivía en el departamento de al lado, se convirtió en mi primera amiga real en mucho tiempo. Ella también había pasado por situaciones similares con su familia y entendía perfectamente mi decisión. «Rosa», me decía doña Elena mientras tomábamos café en mi pequeña sala, «lo que usted hizo fue muy valiente. Muchas de nosotras nos quedamos calladas toda la vida por miedo a quedarnos solas. Pero la soledad elegida es mejor que la compañía que no nos valora». Sus palabras me tranquilizaban y me confirmaban que había tomado la decisión correcta. Por primera vez en años, tenía conversaciones de adulta a adulta, donde mi opinión importaba y mis experiencias eran respetadas. Durante esas primeras semanas, me llegaban reportes de la situación en casa de Esperanza a través de Francisco,
quien visitaba a los nietos los fines de semana. Carmen, mi nieta, había preguntado varias veces por mí. ¿Por qué se fue la abuela Rosa? ¿Hicimos algo malo? Esperanza le había dicho que yo me había ido porque quería vivir sola, sin mencionar las verdaderas razones. Miguel, mi nieto menor, simplemente preguntaba cuándo iba a regresar para hacerle sus quesadillas especiales. Francisco me contó que la situación económica en casa de Esperanza se había complicado rápidamente. Sin mi contribución del 50% en todos los gastos, ellos tenían que cubrir completos la luz, el agua, el gas, el supermercado, el teléfono. Arturo había tenido que cancelar su plan de celular premium y cambiar a uno básico. Esperanza había empezado a comprar en el mercado en lugar del supermercado caro donde acostumbraba. La realidad económica les estaba enseñando lo que yo había estado aportando todos estos años. Pero lo que más me dolía era saber que ellos seguían contando una versión distorsionada de los hechos. Según Francisco, Esperanza le decía a la gente que yo me había ido porque me sentía como carga y que había sido muy drástica en mi reacción. Seguía negando que yo fuera copropietaria real de la casa, diciendo que eran exageraciones de una persona mayor. Incluso después de ver los documentos legales, seguía minimizando mi contribución y pintándome como una anciana confundida que había malinterpretado la situación. Una tarde, 3 semanas después de haberme ido, recibí una visita inesperada. Era Gloria, la esposa de Francisco, quien llegó con sus hijos Alejandro y Patricia. «Doña Rosa», me dijo Gloria con lágrimas en los ojos, «vengo a pedirle perdón. Francisco me contó todo lo que pasó, y yo no sabía que Esperanza la trataba así. Nosotros siempre la hemos respetado y querido mucho». Los niños me abrazaron con cariño genuino, y Patricia me dijo, «Abuela, su departamento está muy bonito. ¿Podemos venir a visitarla seguido?». Esa visita me llenó el corazón de una manera que no había experimentado en mucho tiempo. Gloria me trató como a la matriarca de la familia que yo era, consultándome sobre decisiones familiares, pidiéndome consejos sobre los niños, incluyéndome en sus planes. «Doña Rosa», me dijo antes de irse, «nosotros la vamos a seguir visitando como siempre. Usted es nuestra mamá y abuela, y nada de lo que haga Esperanza va a cambiar eso». Por primera vez desde la humillación en esa cena, me sentí valorada y respetada por mi familia. Mientras tanto, la presión económica en casa de Esperanza se intensificaba. Francisco me contó que habían tratado de conseguir un préstamo para comprar mi parte de la casa, pero el banco había rechazado su solicitud inicial porque sus ingresos no eran suficientes para garantizar un crédito de 120,000 pesos. Arturo había tenido que empeñar su reloj y algunos aparatos electrónicos para pagar las cuentas del mes. Esperanza había empezado a buscar trabajo después de 6 años de ser ama de casa. 4 semanas después de mi salida, Esperanza finalmente consiguió trabajo como recepcionista en una clínica dental. El sueldo era menos de la mitad de lo que yo aportaba mensualmente a la casa, pero era mejor que nada. Arturo había empezado a hacer trabajos extra los fines de semana, haciendo contabilidad para pequeños negocios. La vida que habían llevado con comodidad durante años, gracias en gran parte a mi contribución económica, se había vuelto una lucha diaria por cubrir los gastos básicos. Durante este tiempo, yo había empezado a reconstruir mi propia vida de una manera que no había hecho en décadas. Me inscribí en un club de lectura en la biblioteca del barrio, donde conocí a otras mujeres de mi edad con historias similares. Empecé a tomar clases de tejido los martes y jueves en el centro comunitario. Por primera vez en años, tenía actividades que eran solo mías, donde nadie me conocía como la mamá de o la abuela de, sino simplemente como Rosa. Una de las mujeres del club de lectura, doña Mercedes López, me contó su propia experiencia. «Rosa, yo también viví con mi hija durante años después de que enviudé. Pensé que era lo mejor para todos, pero poco a poco me fui convirtiendo en la empleada de la casa. Cocinaba, limpiaba, cuidaba a los nietos, y cuando quería opinar sobre algo, me decían que era su casa y sus reglas. Un día decidí irme, y fue la mejor decisión de mi vida.
Ahora mi hija me respeta más, y nuestra relación es mejor que nunca. Estas historias me ayudaban a entender que mi situación no era única. Muchas mujeres de mi generación habían pasado por experiencias similares, donde el amor de madre se confundía con la obligación de soportar maltratos, donde el deseo de mantenerse cerca de la familia se convertía en una pérdida gradual de dignidad y autonomía. El club de lectura se convirtió en mi grupo de apoyo, donde podía hablar libremente sobre mis sentimientos sin ser juzgada. 5 semanas después de mi partida, Francisco me trajo noticias que me llenaron de tristeza. Carmen, mi nieta, había empezado a tener problemas en la escuela. Sus calificaciones habían bajado y las maestras reportaban que estaba distraída y triste. Cuando le preguntaron qué le pasaba, ella había dicho: «Extraño a mi abuela Rosa. No entiendo por qué se fue y por qué mamá se pone enojada cuando pregunto por ella». Miguel también había empezado a preguntar constantemente cuándo iba a regresar. Esta información me partió el corazón, pero también me confirmó algo importante. Los nietos me querían genuinamente, no por obligación o conveniencia, sino por el amor real que habíamos construido durante años. A diferencia de su madre, ellos sí valoraban mi presencia y mi cariño. Decidí que, aunque había cortado relaciones con Esperanza y Arturo, no tenía por qué perder el contacto con mis nietos. Le pedí a Francisco que les dijera a Carmen y Miguel que podían visitarme cuando quisieran, con él como intermediario. No quería ponerlos en una posición incómoda con su madre, pero tampoco quería que pensaran que yo los había abandonado. Diles que la abuela Rosa los quiere mucho y que su nuevo departamento siempre tendrá las puertas abiertas para ellos. Le dije a Francisco. 6 semanas después de mi salida, recibí la llamada que estaba esperando. Era el licenciado Ramírez informándome que Esperanza y Arturo habían conseguido un préstamo bancario para comprar mi parte de la casa. El banco había aprobado el crédito con la condición de que Esperanza trabajara a tiempo completo y que Arturo consiguiera un segundo empleo estable. Las condiciones del préstamo eran altas. Tendrían que pagar durante 15 años con intereses considerables. Doña Rosa, me dijo el licenciado, ellos aceptaron todas las condiciones. Quieren cerrar el trato lo antes posible. Según me comentaron, la situación en la casa se ha vuelto muy difícil sin su contribución económica. Me dio una satisfacción silenciosa saber que finalmente entendían el valor real de lo que yo había estado aportando todos estos años. Ya no era la anciana fantasiosa que inventaba historias sobre su contribución. Ahora era una realidad económica innegable. El día que firmamos los papeles en la notaría fue extraño y liberador al mismo tiempo. Esperanza y Arturo llegaron puntuales, pero evitaron hacer contacto visual conmigo. Cuando nos sentamos en la mesa del notario, Esperanza finalmente me habló. «Mamá, espero que entienda que nosotros no queríamos que llegáramos a esto. Solo pensábamos que sería mejor para todos». La interrumpí con voz tranquila pero firme. «Esperanza, ya no hay nada que explicar. Los documentos hablan por sí solos». Durante la firma, el notario confirmó todos los detalles. Yo recibiría 120,000 pesos por mi 40% de la casa. Ellos quedarían como únicos propietarios, pero con una deuda de 15 años. Arturo se veía tenso y preocupado. Claramente entendía las implicaciones financieras de lo que estaban asumiendo. Esperanza mantenía una máscara de dignidad, pero yo podía ver en sus ojos la realización de que habían cometido un error costoso. Cuando terminamos de firmar, Esperanza me preguntó, «¿Podemos platicar un momento a solas?» Acepté, más por curiosidad que por deseo de reconciliación. Nos sentamos en el lobby del edificio de la notaría, y ella empezó, «Mamá, sé que las cosas se pusieron feas entre nosotras, pero usted sigue siendo mi madre. Los niños la extrañan mucho. ¿No podríamos intentar arreglar las cosas?» La miré directamente a los ojos y le dije, «Esperanza, durante 12 años yo contribuí con todo lo que tenía a esta familia, no solo económicamente, sino con mi tiempo, mi cariño, mi trabajo. A cambio, recibí humillaciones, desprecios y mentiras sobre mi contribución. Tú me dijiste que estaba ahí por lástima, delante de toda la familia.
Esas palabras no se pueden borrar con una disculpa tardía. Ella trató de interrumpir, pero continué. Ahora ustedes conocen el valor real de lo que yo aportaba. Tal vez eso les ayude a valorar mejor a las personas que los rodean. Esperanza comenzó a llorar, pero eran lágrimas de desesperación más que de arrepentimiento genuino. Mamá, por favor, no puede cortarnos completamente. Somos familia. Le respondí. La familia se construye con respeto mutuo, no con obligaciones unilaterales. Cuando ustedes aprendan la diferencia, tal vez podamos platicar. Me levanté. Le di un beso en la frente como hacía cuando era niña, y me fui. Esa noche, en mi departamento, conté los billetes del pago por mi parte de la casa. 120,000 pesos que representaban 12 años de mi vida. 12 años de aportar la mitad de todo sin recibir el reconocimiento que merecía. Con este dinero, más mis ahorros, tenía la libertad económica para vivir dignamente el resto de mis días. Pero más importante que el dinero era la dignidad que había recuperado. 2 meses después de haberme ido de esa casa, por primera vez en años, me fui a dormir sin sentir el peso de la ingratitud ajena. Mi departamento era pequeño, pero era mío. Mis relaciones eran pocas, pero eran genuinas. Mi vida era más sencilla, pero era auténtica. Había aprendido que a veces hay que alejarse de las personas que amamos para que ellas entiendan nuestro valor. Y si nunca lo entienden, al menos nosotras habremos preservado nuestra dignidad. 3 meses después de haber firmado los papeles en la notaría, mi vida había encontrado un ritmo que no conocía desde hacía décadas. Me despertaba cuando mi cuerpo lo pedía, no cuando alguien más necesitaba que estuviera lista. Desayunaba en mi pequeña mesa junto a la ventana, leyendo el periódico completo sin que nadie me dijera que estaba tardando mucho. Mi departamento se había convertido en un refugio donde cada objeto tenía mi permiso para estar ahí, donde cada decisión era mía y solo mía. Doña Elena y yo habíamos desarrollado una rutina hermosa de amistad genuina. Todas las tardes, después de sus telenovelas favoritas, venía a tomar café conmigo. Platicábamos sobre nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras decisiones. Ella había pasado por una situación similar con su hijo mayor, quien la trataba como sirvienta personal hasta que un día decidió irse a vivir sola. Rosa, me decía, la diferencia entre ser madre y ser esclava es que la madre puede decir no. Sus palabras siempre me daban perspectiva y fortaleza. A través de Francisco, me llegaban noticias de cómo estaba evolucionando la situación en casa de Esperanza. El préstamo bancario los tenía económicamente ahogados. Arturo había conseguido un segundo trabajo haciendo contabilidad los fines de semana para una cadena de farmacias, pero eso significaba que prácticamente no tenía tiempo libre. Esperanza trabajaba de lunes a sábado en la clínica dental, ganando menos en 6 días de lo que yo aportaba en un mes cuando vivía con ellos. Los niños habían empezado a mostrar el impacto emocional de toda esta situación. Carmen, que siempre había sido una estudiante brillante, había bajado significativamente sus calificaciones. Sus maestras reportaban que se quedaba dormida en clase porque en casa se desvelaba esperando que sus papás regresaran del trabajo. Miguel había desarrollado pesadillas nocturnas y había empezado a mojar la cama, algo que no había hecho desde los 4 años. La directora de la escuela había citado a Esperanza para hablar sobre el comportamiento de los niños. Francisco me contó que durante esa reunión en la escuela, la directora le había preguntado a Esperanza si había habido algún cambio importante en la estructura familiar. Los niños mencionan constantemente a su abuela Rosa, le había dicho la directora. Preguntan cuándo va a regresar y parecen muy confundidos sobre por qué se fue. Carmen escribió una composición sobre la abuela que se fue que me preocupó mucho. Esperanza había respondido que era una situación temporal y que pronto se resolvería. Pero lo que más me impactó fue cuando Francisco me trajo una carta que Carmen había escrito para mí. La había encontrado en su cuarto cuando Gloria fue a buscarlos para pasar el fin de semana en su casa. La carta decía: «Querida abuela Rosa, no entiendo por qué te fuiste. Mamá dice que querías vivir sola, pero yo sé que tú eras feliz con nosotros. ¿Fue por algo que hice mal? Miguel llora por las noches y pregunta cuándo vas a volver a hacerle quesadillas.
Yo le digo que no sé, pero también quiero saber. Te extraño mucho, Carmen. Esas palabras me dolieron profundamente, pero también me confirmaron algo importante. Necesitaba encontrar una manera de mantener contacto con mis nietos, sin involucrarme nuevamente en la dinámica tóxica con Esperanza. Los niños no tenían la culpa de las decisiones de sus padres, y yo no quería que cargaran con el peso emocional de un conflicto que no entendían completamente. Le pedí a Francisco que organizara una visita. Quería que Carmen y Miguel vinieran a mi departamento, pero sin Esperanza y Arturo. Hardills, que es una visita de los niños con su tío, nada más, le sugerí. Francisco estuvo de acuerdo y habló con Esperanza. Ella aceptó, probablemente porque necesitaba el tiempo libre para hacer trabajos extra en casa o simplemente para descansar. El sábado por la mañana, Francisco llegó con Carmen y Miguel. Cuando mis nietos entraron a mi departamento, sus caras se iluminaron de una manera que no había visto en meses. ¡Abuela Rosa!, gritó Miguel, corriendo a abrazarme. Carmen fue más cautelosa al principio, pero después de unos minutos también se relajó. Les preparé quesadillas, tal como Miguel había estado pidiendo, y platicamos sobre la escuela, sus amigos, sus dibujos animados favoritos. Durante esa visita de 3 horas, pude ver claramente cómo la situación en su casa los estaba afectando. Carmen me contó que sus papás siempre estaban cansados y estresados. Abuela, mamá llora cuando piensa que no la vemos, me dijo con esa sabiduría que tienen los niños para notar cosas que los adultos creen ocultar. Miguel me preguntó directamente, Abuela, ¿por qué te fuiste? ¿Ya no nos quieres? Le expliqué con palabras sencillas que a veces los adultos necesitan vivir en casas separadas, pero que eso no cambia el amor que siento por ellos. Cuando Francisco regresó por ellos, Carmen me dijo algo que me quedó grabado. Abuela, aquí te ves más feliz que en la casa. Era cierto. En mi propio espacio, rodeada de mis cosas, sin caminar en puntas de pie para no molestar a nadie, yo irradiaba una tranquilidad que había perdido durante años. Miguel me preguntó si podían regresar la próxima semana, y les prometí que siempre tendrían un lugar en mi mesa. Después de esa visita, tomé una decisión importante. Llamé a la escuela de Carmen y Miguel y me identifiqué como su abuela. Pedí hablar con la directora y le expliqué la situación familiar. Directora, le dije, quiero que sepa que estoy disponible como contacto de emergencia para mis nietos. Sé que sus padres están pasando por una situación económica difícil y quiero asegurarme de que los niños tengan el apoyo que necesitan. La directora agradeció mi llamada y agregó mi información a los expedientes de los niños. 4 meses después de mi salida, la situación de Esperanza y Arturo había empeorado considerablemente. Francisco me contó que habían tenido que vender el carro de Esperanza para poder pagar las mensualidades del préstamo bancario. Arturo usaba transporte público para ir al trabajo, lo que le agregaba 2 horas diarias a su ya exhaustivo horario. Esperanza había empezado a caminar a la clínica dental, porque no tenían dinero para gastos de transporte adicionales. La presión económica había empezado a afectar su matrimonio también. Francisco mencionó que había escuchado discusiones fuertes entre ellos cuando visitaba a los niños. Arturo culpaba a Esperanza por haber provocado mi salida con su comportamiento. Si no hubieras humillado a tu mamá de esa manera, todavía tendríamos su ayuda económica, le había dicho durante una pelea particularmente fuerte. Esperanza respondía que la culpa era de ambos por no valorar mi contribución a tiempo. Mientras tanto, yo había empezado a construir una red social que no había tenido en años. Además del club de lectura y las clases de tejido, me había unido a un grupo de voluntarias en el hospital local. 3 días a la semana íbamos a leer cuentos a los niños en el área pediátrica. Esta actividad me daba una sensación de propósito que había perdido gradualmente durante mis años de ser solo, la mamá de, y no la abuela de. Aquí era Rosa, la voluntaria que hacía sonreír a los niños enfermos con sus historias. Una tarde, mientras estaba en el hospital, recibí una llamada de la escuela de Carmen. Era la directora informándome que Carmen había tenido un episodio de llanto incontrolable durante el recreo. Cuando le preguntaron qué le pasaba,
Había dicho que extrañaba a su abuela y no entendía por qué los adultos complicaban tanto las cosas. La directora me preguntó si podía ir a la escuela para hablar con Carmen. Llegué a la escuela en 20 minutos. Carmen estaba en la oficina de la directora, con los ojos rojos de tanto llorar. Cuando me vio, corrió a abrazarme. «Abuela, ¿por qué no podemos ser una familia normal otra vez?», me preguntó entre sollozos. La directora nos dio privacidad, y yo pude hablar con Carmen con total honestidad. «Mi amor», le dije, «a veces los adultos tomamos decisiones que pueden parecer complicadas, pero siempre son por razones importantes. Lo que quiero que sepas es que mi amor por ti y por Miguel nunca va a cambiar, sin importar dónde viva». Carmen me hizo una pregunta que me tomó por sorpresa. «Abuela, ¿mamá fue mala contigo?». Era una pregunta directa que requería una respuesta cuidadosa. «Carmen», le dije, «tu mamá está pasando por un momento muy difícil, con mucho estrés y preocupaciones. A veces, cuando los adultos están muy estresados, dicen cosas que no deberían decir. Yo decidí vivir en mi propio departamento para que todos pudiéramos estar más tranquilos». Carmen pareció entender, al menos parcialmente. Esa tarde, después de llevar a Carmen de regreso a su salón, decidí que era momento de tomar una acción más directa. No podía seguir viendo a mis nietos sufrir por las consecuencias de las decisiones de sus padres. Llamé a Esperanza por primera vez desde la firma en la notaría. Su voz sonaba cansada y sorprendida de escucharme. «Esperanza», le dije sin preámbulos, «necesitamos hablar sobre Carmen y Miguel. La escuela me llamó porque Carmen tuvo un episodio emocional importante. Los niños están sufriendo, y eso no es justo para ellos». Esperanza se quedó callada por un momento, y luego comenzó a hablar con una voz que no le había escuchado en meses, vulnerable y sincera. «Mamá», me dijo, «sé que todo esto es culpa mía. La humillé aquella noche, la traté mal durante meses, y ahora estamos pagando las consecuencias. Arturo me lo dice todos los días. No tenemos dinero. Estamos siempre cansados. Y los niños lo están resintiendo. No sé cómo arreglar las cosas. Por primera vez en años, escuché a mi hija asumir responsabilidad real por sus acciones. «Esperanza», le respondí, «no me interesa una disculpa tardía motivada por la desesperación económica. Lo que me interesa es el bienestar de Carmen y Miguel. Ellos no tienen la culpa de nuestros problemas, y no deberían sufrir por ellos». Le propuse un arreglo. Yo mantendría contacto regular con los nietos, los visitaría en la escuela cuando fuera necesario y estaría disponible para emergencias. A cambio, ella no interferiría en mi relación con ellos ni trataría de usar mi amor por los niños para manipularme. Esperanza aceptó inmediatamente. Estaba tan agobiada por la situación que cualquier ayuda le parecía un alivio. «Mamá», me dijo antes de colgar, «¿hay alguna manera de que...?» La interrumpí. «No, Esperanza. Mi decisión de vivir independientemente es final. Pero eso no significa que vaya a abandonar a mis nietos». Colgué el teléfono sintiendo que había logrado un equilibrio importante. 5 meses después de mi salida, establecí una rutina estable con Carmen y Miguel. Francisco los traía a mi departamento todos los sábados por la mañana. Cocinábamos juntos, hacíamos tareas, jugábamos y hablábamos sobre cualquier cosa que quisieran platicar. También había acordado con la escuela ser contacto de emergencia y referencia de apoyo familiar. Los niños habían empezado a mejorar emocionalmente sabiendo que tenían esta estabilidad. Durante una de estas visitas, Miguel me hizo una pregunta que me tocó profundamente. «Abuela, ¿estás enojada con mamá?». Le expliqué que no estaba enojada, pero que había decidido vivir sola porque era lo mejor para todos. «¿Pero sigue siendo nuestra abuela?», preguntó Carmen. «Para siempre», le respondí. «Sin importar lo que pase, ustedes siempre van a ser mis nietos queridos». 6 meses después de haber dejado esa casa donde fui humillada, había construido una vida que era genuinamente mía. Tenía amistades reales, actividades que me llenaban de propósito, una relación sana con mis nietos y, sobre todo, la tranquilidad de vivir sin tener que justificar mi existencia ante nadie. Esperanza y Arturo seguían luchando económicamente,
Pero esa ya no era mi responsabilidad. Habían tomado decisiones que tuvieron consecuencias, y ahora tenían que vivir con ellas. Una tarde, mientras regaba las plantas de mi pequeño balcón, reflexioné sobre los meses que habían pasado. La humillación de aquella cena había sido el catalizador que necesitaba para recuperar mi dignidad. Había aprendido que el amor verdadero no requiere sacrificar la autoestima, que la familia real se construye con respeto mutuo, y que nunca es demasiado tarde para empezar de nuevo. A los 68 años, había descubierto que la libertad no tiene fecha de vencimiento. Esa noche, mientras cenaba tranquilamente en mi mesa junto a la ventana, sonreí recordando a la mujer que había servido postres en silencio mientras era humillada públicamente. Esa mujer había encontrado su voz, había recuperado su poder y había construido una vida nueva basada en el respeto propio. El silencio ya no era mi refugio, ahora era mi elección. Un año después de haber dejado esa casa donde fui humillada públicamente, mi vida había tomado una forma que jamás imaginé posible. El departamento que al principio me parecía pequeño, ahora se sentía como un palacio de tranquilidad. Cada mañana me despertaba sin el nudo en el estómago que había cargado durante años, sin preguntarme qué comentario hiriente escucharía durante el desayuno, sin caminar de puntitas para no molestar a nadie en lo que era también mi hogar. Doña Elena y yo habíamos desarrollado una amistad tan sólida que nos habíamos convertido en familia elegida. Ella había perdido a su esposo 2 años atrás, y yo entendía perfectamente su proceso de duelo y adaptación. Juntas habíamos creado una pequeña comunidad de mujeres mayores en el edificio. Organizábamos tardes de café los miércoles, intercambiábamos libros, nos acompañábamos a citas médicas, y celebrábamos cumpleaños con pasteles caseros y muchas risas. A través de Francisco, quien me visitaba religiosamente todos los domingos con Gloria y sus hijos, me llegaban las noticias de cómo había evolucionado la situación en casa de Esperanza. El cuadro que se pintaba era muy diferente al de la familia próspera y cómoda que había existido cuando yo contribuía con el 50% de todos los gastos. La realidad económica les había enseñado lecciones que mis palabras nunca pudieron transmitir. Esperanza había tenido que aceptar horas extra en la clínica dental, trabajando ahora también los sábados por la mañana. Su jefe, el doctor Ramírez, había notado su desesperación económica y le había ofrecido turnos adicionales haciendo limpieza profunda del consultorio después del horario normal. Ella, que durante años se había negado a hacer cualquier trabajo doméstico en su propia casa porque para eso estaba mamá, ahora trapezaba pisos y limpiaba baños ajenos por dinero extra. Arturo había conseguido un tercer trabajo los domingos, haciendo inventarios en una cadena de tiendas departamentales. Su rutina semanal era extenuante. De lunes a viernes en su trabajo principal como contador, sábados haciendo contabilidad para pequeños negocios, y domingos en los inventarios. Llegaba a casa solo para dormir y cambiar de ropa. Los niños prácticamente ya no lo veían despierto entre semana. Francisco me contó que durante una de sus visitas había encontrado a Carmen lavando trastes y a Miguel, con solo 11 años, intentando preparar sándwiches para el almuerzo. «Mamá», me dijo Francisco con tristeza, «los niños han tenido que crecer muy rápido. Carmen se ha convertido en una pequeña madre para Miguel, y él trata de ayudar en todo lo que puede». Ver esa situación me partió el corazón. La presión constante había empezado a manifestarse en la salud de Esperanza. Había desarrollado migrañas frecuentes que la dejaban postrada por horas. Su médico le había recetado medicamentos para la ansiedad, después de que presentara síntomas de ataques de pánico. Arturo había empezado a tener problemas de insomnio, levantándose en las madrugadas para revisar números y buscar formas de estirar el presupuesto que nunca alcanzaba. Mientras tanto, mi rutina de los sábados con Carmen y Miguel se había convertido en el oasis de estabilidad en sus vidas. Cuando Francisco los traía a mi departamento, era como si se quitaran una máscara de preocupación prematura. Carmen volvía a ser una niña de 13 años que se emocionaba con mis historias, y Miguel recuperaba esa risa espontánea que había perdido en casa. Durante una de estas visitas, Carmen me hizo una confesión que me preocupó profundamente. «Abuela Rosa»,
A veces finjo estar enferma para no ir a la escuela porque tengo que cuidar a Miguel. Mamá sale muy temprano al trabajo y papá llega muy tarde. Miguel se asusta cuando está solo. Le expliqué que esa no era su responsabilidad, que era solo una niña, pero ella me respondió con una madurez que me dolió. Pero si yo no lo cuido, ¿quién lo va a hacer? Esa conversación me llevó a tomar una decisión importante. Llamé a Esperanza y le propuse algo que no había considerado antes. Yo podría recoger a los niños de la escuela 3 días a la semana y cuidarlos hasta que ella o Arturo llegaran del trabajo. No sería caridad. Yo cobraría por mi tiempo como cualquier niñera profesional. El alivio en la voz de Esperanza fue inmediato y transparente. «Oh, mamá», me dijo con una vulnerabilidad que no había escuchado en años. «No sé cómo pagarle. Nuestro presupuesto ya está completamente estirado». Le expliqué que mi tarifa sería muy razonable, que no se trataba de ganar dinero, sino de asegurar que mis nietos tuvieran el cuidado que necesitaban. Acordamos un pago simbólico que ella pudiera manejar, y establecí horarios claros. Los lunes, miércoles y viernes de 3 a 7 de la tarde. Cuando comencé esta nueva rutina, pude ver de primera mano el impacto que la situación había tenido en los niños. Carmen había desarrollado un sentido de responsabilidad excesivo para su edad. Se preocupaba constantemente por su hermano, por si había suficiente comida en casa, por si sus padres tenían dinero para pagar las cuentas. Miguel había empezado a tener pesadillas recurrentes sobre que su familia perdiera la casa y tuvieran que vivir en la calle. Durante las tardes que pasaba con ellos, me dediqué a devolverles un poco de la infancia que habían perdido. Cocinábamos recetas divertidas, hacíamos proyectos de manualidades, leíamos cuentos y, sobre todo, hablábamos sobre sus sentimientos. Les aseguré que no era su trabajo preocuparse por los problemas de los adultos, que su única responsabilidad era ser niños y estudiar. Paulatinamente, empecé a notar mejorías en ambos. Carmen comenzó a relajarse y a hablar más sobre sus amigas y sus intereses. Miguel recuperó su entusiasmo por los juegos y dejó de preguntarme constantemente si había suficiente dinero para comprar comida. Mis tardes con ellos se convirtieron en un espacio sagrado donde podían ser simplemente niños. 8 meses después de haber empezado este arreglo, Esperanza tuvo que ir al hospital por una crisis severa de migrañas que la dejó con vómitos constantes y visión borrosa. Francisco me llamó para avisarme que necesitaban que me quedara con los niños toda la noche. Cuando llegué a la casa, la primera vez que entraba desde mi salida, me impactó ver cómo había cambiado todo. La casa que antes siempre estaba impecable, ahora mostraba signos claros de abandono por falta de tiempo. Había ropa sin doblar en la sala, trastes sin lavar en la cocina, y un ambiente general de caos y cansancio. Carmen me mostró un calendario pegado en la puerta del refrigerador donde anotaba los horarios de trabajo de sus padres para saber cuándo podía esperar que llegaran a casa. Esa noche, mientras acostaba a los niños en la que había sido mi casa durante 12 años, Miguel me preguntó algo que me tocó profundamente. «Abuela, ¿tú crees que mamá y papá están enojados porque nosotros costamos mucho dinero?» Le expliqué que los padres siempre están felices de cuidar a sus hijos, que el dinero era un problema de adultos que él no tenía que cargar. Pero sus palabras me mostraron cómo los niños habían internalizado la presión financiera de la casa. Cuando Esperanza regresó del hospital 2 días después, se veía pálida y derrotada. Los médicos le habían dicho que sus migrañas estaban directamente relacionadas con el estrés y que necesitaba reducir significativamente su carga de trabajo o enfrentaría problemas de salud más serios. Pero reducir trabajo significaba menos dinero. Y menos dinero significaba no poder pagar el préstamo de la casa. Por primera vez desde aquella humillación en la cena, Esperanza me pidió que nos sentáramos a platicar como adultas. «Mamá», me dijo con lágrimas en los ojos, «sé que no tengo derecho a pedirle nada después de cómo la traté. Sé que fui cruel e injusta, pero no sé qué más hacer. Nos estamos ahogando económicamente. Los niños están sufriendo. Y yo ya no puedo más». La miré durante varios minutos antes de responder. Esta era la conversación que había estado esperando durante más de un año, pero que tenía que llegar de ella, no forzada por mí. «Esperanza»,
le dije finalmente. Hace un año me dijiste que yo estaba en esta casa por lástima. Me humillaste delante de toda la familia. Negaste mi contribución económica y me trataste como una anciana fantasiosa. ¿Qué ha cambiado? Esperanza lloró abiertamente por primera vez desde que era niña. Mamá, todo ha cambiado. Entendí lo que usted aportaba a esta familia. No solo el dinero, sino el trabajo, el cuidado de los niños, la estabilidad. Sin usted, todo se desmoronó. Arturo me lo dice todos los días. Si no hubieras humillado a tu mamá, ella todavía estaría aquí ayudándonos. Tenía razón, mamá. Yo estaba equivocada en todo. Sus palabras eran sinceras, pero llegaban demasiado tarde para cambiar las decisiones fundamentales. Esperanza, le respondí. Aprecio tu honestidad, pero mi decisión de vivir independientemente no tiene que ver solo con el dinero o la comodidad. Tiene que ver con la dignidad y el respeto. Durante años permití que me trataras como empleada en una casa donde yo era copropietaria. Eso no va a volver a pasar. Le expliqué que estaba dispuesta a mantener el arreglo actual, cuidar a los niños 3 tardes por semana, pero que no regresaría a vivir con ellos. Puedo seguir ayudándote con Carmen y Miguel porque ellos me necesitan, pero tú y Arturo tienen que aprender a manejar las consecuencias de sus decisiones. El préstamo que sacaron para comprar mi parte de la casa fue su elección. Las dificultades económicas son resultado de haber perdido mi contribución, que ustedes daban por sentada. Esperanza aceptó mis términos sin discutir. Entendía que no estaba en posición de negociar nada. Mamá, me dijo antes de que me fuera, ¿algún día podrá perdonarme completamente? Le respondí con honestidad. Esperanza, ya no cargo rencor hacia ti, pero el perdón completo es un proceso que toma tiempo. Primero, necesito ver cambios reales y sostenidos en cómo me tratas y cómo valoras a las personas que te rodean. 6 meses después de esa conversación, la dinámica familiar había encontrado un nuevo equilibrio. Esperanza había tenido que reducir sus horas extra debido a sus problemas de salud, lo que significó ajustar aún más el presupuesto familiar. Habían vendido varios aparatos electrónicos que no eran indispensables y habían cancelado servicios como televisión por cable y planes premium de celular. Arturo había conseguido un trabajo mejor pagado en una empresa más grande, pero eso también significaba más responsabilidades y horarios más largos. La familia había aprendido a vivir con menos comodidades materiales, pero también había desarrollado una apreciación más profunda por las cosas simples. Las cenas juntos cuando era posible, los fines de semana en casa, el tiempo de calidad sin distracciones costosas. Carmen y Miguel habían madurado considerablemente durante este proceso, pero de una manera más saludable ahora que tenían mi apoyo constante 3 tardes por semana. Carmen había retomado sus estudios con seriedad y había empezado a participar en actividades extracurriculares. Miguel había superado sus pesadillas y había vuelto a ser un niño alegre, aunque más consciente de la importancia del dinero y el trabajo. Una tarde, mientras ayudaba a Carmen con su tarea de matemáticas en mi departamento, ella me dijo algo que me hizo reflexionar profundamente. Abuela, creo que mamá es más feliz ahora, aunque tenga menos dinero. Antes siempre estaba enojada por cosas pequeñas, pero ahora solo se enoja por cosas importantes. Era cierto, la adversidad había obligado a Esperanza a reevaluar sus prioridades y enfocar su energía en lo que realmente importaba. Al final de ese año, durante la cena de Navidad que organicé en mi departamento para Francisco, Gloria, sus hijos, Carmen y Miguel, reflexioné sobre el camino que habíamos recorrido todos. Esperanza y Arturo no estuvieron presentes, no porque yo los hubiera excluido, sino porque estaban trabajando turnos extra durante las fiestas para ganar dinero adicional. Mientras veía a mis nietos reír y jugar con sus primos en mi pequeña sala, entendí que había logrado algo que no sabía que era posible. Había preservado las relaciones familiares importantes sin sacrificar mi dignidad personal. Carmen y Miguel tenían una abuela presente y amorosa que los cuidaba regularmente. Francisco y Gloria me valoraban y respetaban como la matriarca de la familia. Y Esperanza, aunque tardíamente, había aprendido lecciones valiosas sobre el respeto y la gratitud. Esa noche, después de que todos se fueran,
Me senté en mi sillón favorito con una taza de té y sonreí recordando a la mujer que había sido humillada públicamente hacía 2 años. Esa mujer había encontrado la fuerza para reclamar su dignidad, había construido una vida independiente llena de propósito y había logrado mantener lo más importante, el amor genuino de su familia, sin sacrificar su autoestima. La lección más valiosa que había aprendido era que el amor verdadero no requiere humillación, que ser madre no significa ser mártir, y que nunca es demasiado tarde para enseñarle a la gente cómo debe tratarte, incluso si esa gente son tus propios hijos. 2 años después de aquella cena donde fui humillada públicamente, mi vida había encontrado una serenidad que jamás pensé posible a los 70 años. Cada mañana me despertaba en mi pequeño departamento con una sensación de gratitud que había aprendido a valorar como el tesoro más preciado de mi existencia. No era la gratitud hacia otros, sino hacia mí misma, por haber tenido el valor de elegir la dignidad sobre la comodidad familiar. Mi rutina matutina se había convertido en un ritual sagrado de autocompasión. Me levantaba sin prisa, preparaba mi café exactamente como me gustaba, fuerte y con una pizca de canela, y me sentaba en mi pequeña terraza a observar cómo despertaba el barrio. Los árboles que había plantado en macetas habían crecido considerablemente, creando un pequeño oasis verde que me llenaba de orgullo. Cada hoja nueva que brotaba me recordaba que el crecimiento es posible a cualquier edad. Doña Elena y yo habíamos desarrollado una amistad tan profunda que nos habíamos convertido en hermanas elegidas. Nuestras tardes de café se habían expandido para incluir a otras 3 vecinas, doña Mercedes López, doña Carmen Ruiz y doña Esperanza Vázquez. Todas éramos mujeres que habíamos tomado decisiones valientes en etapas tardías de nuestras vidas, y juntas formábamos un círculo de apoyo que ninguna de nosotras había experimentado cuando estábamos inmersas en las demandas familiares constantes. Los miércoles por la tarde organizábamos lo que habíamos bautizado como nuestro círculo de sabiduría. Nos reuníamos en la pequeña sala comunitaria del edificio para compartir historias, dar consejos, tejer, leer poemas y simplemente disfrutar de conversaciones inteligentes entre mujeres que habían vivido lo suficiente para entender la diferencia entre la sabiduría y la información. Estas reuniones se habían convertido en el evento más esperado de mi semana. Mi trabajo voluntario en el hospital había evolucionado también. Además de leer cuentos a los niños en el área pediátrica, había empezado a visitar a ancianos hospitalizados que no recibían visitas familiares. Muchas de estas personas estaban viviendo situaciones similares a la mía, familias que las habían abandonado emocional o físicamente. Mi experiencia me había dado herramientas para ofrecer consuelo genuino y perspectiva práctica. Una tarde, mientras visitaba a don Alberto Hernández, un señor de 82 años que llevaba 3 semanas hospitalizado sin una sola visita familiar, él me preguntó: «Doña Rosa, ¿cómo hace para estar tan en paz? Yo no puedo dejar de sentir rabia hacia mis hijos». Le compartí mi propia historia y le expliqué que la paz no había llegado de la noche a la mañana. «Don Alberto», le dije, «la rabia es normal y necesaria al principio, pero cargarla por mucho tiempo solo nos envenena a nosotros. La paz llega cuando entendemos que no podemos cambiar a otros, solo podemos cambiar cómo respondemos». Mi relación con Carmen y Miguel había florecido de una manera hermosa durante estos 2 años. Nuestras tardes de los lunes, miércoles y viernes se habían convertido en el ancla emocional de sus semanas. Carmen, ahora de 15 años, había desarrollado una madurez emocional impresionante, pero sin perder su esencia de adolescente. Me confiaba sus preocupaciones sobre la escuela, sus primeros enamoramientos, sus sueños sobre el futuro. Miguel, a los 13 años, había crecido considerablemente y se había convertido en un joven reflexivo y empático. A menudo me ayudaba con mis plantas y me hacía preguntas profundas sobre la vida que me sorprendían por su perspicacia. «Abuela Rosa», me había dicho hace unos meses, «creo que usted nos enseñó algo muy importante cuando se fue de la casa. Nos enseñó que las personas deben tratarse con respeto,
sin importar si son familia o no. Sus palabras me habían conmovido profundamente, porque me confirmaron que, sin haberlo planeado conscientemente, mi decisión de irme había sido una lección práctica sobre dignidad personal que mis nietos habían internalizado. Ellos habían aprendido que el amor verdadero incluye límites saludables, que cuidar a otros no significa permitir maltratos, y que a veces alejarse temporalmente es la única manera de preservar relaciones importantes. Francisco y Gloria continuaban siendo mi fuente más constante de apoyo familiar. Francisco había desarrollado un respeto hacia mí que no había existido antes de mi decisión de irme. «Mamá», me había dicho durante una de sus visitas dominicales, «admiro mucho la fortaleza que tuvo para tomar esa decisión. Me enseñó que el amor familiar debe incluir respeto mutuo, no solo obligaciones unilaterales». Gloria siempre me incluía en las decisiones importantes relacionadas con Alejandro y Patricia, consultándome como a la matriarca respetada que había recuperado mi lugar en la familia. La situación de Esperanza y Arturo había encontrado una estabilidad precaria pero funcional. Habían aprendido a vivir con menos lujos materiales, pero su matrimonio se había fortalecido en cierta manera. La adversidad compartida los había obligado a trabajar como equipo real, no solo como dos personas que compartían casa. Esperanza había desarrollado habilidades domésticas que nunca había necesitado cuando yo vivía con ellos, y había descubierto una satisfacción inesperada en ser completamente autosuficiente. Arturo había conseguido un ascenso en su trabajo principal, lo que les había permitido reducir las horas extras estresantes de los fines de semana. Aunque su situación económica seguía siendo más ajustada que cuando yo contribuía, habían aprendido a administrar mejor sus recursos y a distinguir entre necesidades y deseos. La experiencia les había enseñado el valor real del dinero y del trabajo. Mi relación con Esperanza había evolucionado hacia algo que nunca habíamos tenido antes: respeto mutuo entre adultas. Ella había dejado de verme como la madre disponible para satisfacer todas sus necesidades, y yo había dejado de sentir la obligación de sacrificar mi bienestar por su comodidad. Nuestras interacciones, aunque limitadas, eran ahora auténticas y respetuosas. Durante el cumpleaños número 15 de Carmen, Esperanza me había pedido permiso para venir a mi departamento a platicar a solas. «Mamá», me había dicho con una serenidad que no le conocía, «quiero agradecerle por no haber permitido que siguiéramos tratándola mal. Si usted se hubiera quedado callada, nosotros nunca habríamos aprendido estas lecciones importantes. Arturo y yo somos mejores personas ahora, aunque hayamos tenido que aprenderlo de la manera difícil». Sus palabras me habían sorprendido por su sinceridad y madurez. «Esperanza», le había respondido, «todos merecíamos mejores versiones de nosotros mismos. A veces el amor verdadero requiere decisiones difíciles que parecen crueles en el momento, pero que a largo plazo benefician a todos». Esa conversación había marcado un punto de inflexión en nuestra relación. No habíamos regresado a la cercanía de antes, pero habíamos encontrado una base sólida de respeto mutuo. Una tarde de domingo, mientras organizaba algunas fotografías viejas en mi cómoda, encontré una foto de aquella última cena en casa de Esperanza, la noche de la humillación que cambió el curso de mi vida. En la foto estaba toda la familia sonriendo, aparentando felicidad, pero ahora podía ver claramente la tensión en mi rostro y la frialdad en los ojos de Esperanza. Era la imagen de una dinámica familiar disfuncional que todos habíamos estado fingiendo que era normal. Guardé la foto en un sobre junto con otras memorias de esa época, no como recuerdos dolorosos, sino como evidencia del crecimiento que habíamos logrado todos. Esa mujer en la fotografía, yo misma 2 años atrás, había estado viviendo una mentira de armonía familiar que requería su constante sacrificio personal. La mujer que ahora sostenía esa foto había aprendido que la verdadera armonía familiar solo es posible cuando todos los miembros se tratan con dignidad. Mis actividades semanales se habían expandido para incluir un curso de pintura en acuarela los jueves por la mañana. Nunca había explorado mi lado artístico, pero a los 70 años había descubierto que tenía un talento natural para capturar paisajes y retratos sencillos. La pintura se había convertido en una forma de meditación activa,
que me ayudaba a procesar emociones y a encontrar belleza en momentos simples. Durante una de estas clases, había pintado un autorretrato que mostraba a una mujer mayor con ojos serenos y una sonrisa subtle pero genuina. Cuando la maestra, profesora Leticia Morales, vio mi trabajo, comentó: «Doña Rosa, hay una paz profunda en este retrato. Se nota que es el rostro de alguien que ha encontrado su lugar en el mundo». Sus palabras me habían llegado al alma, porque confirmaban algo que yo sentía, pero no había verbalizado. Finalmente había encontrado mi lugar en el mundo. Los sábados por la mañana había desarrollado una nueva rutina que me llenaba de satisfacción especial. Visitaba el mercado local temprano, cuando los productos estaban más frescos y los vendedores menos apurados. Había desarrollado relaciones amistosas con varios comerciantes que siempre me guardaban las mejores frutas y verduras. Don Rafael, el vendedor de flores, siempre me apartaba un ramo pequeño pero hermoso por un precio especial, porque sabía que las usaba para decorar mi departamento y para llevar a mis amigas hospitalizadas. Estas interacciones cotidianas me habían enseñado que la comunidad se construye con gestos pequeños pero consistentes de amabilidad mutua. En Casa de Esperanza, yo había estado tan enfocada en las dinámicas familiares complicadas que había perdido la conexión con el mundo exterior. Ahora, como mujer independiente, había redescubierto el placer de formar parte de una comunidad más amplia donde mi presencia era valorada y celebrada. Una tarde de otoño, mientras regaba mis plantas en la terraza, reflexioné sobre el concepto del silencio que había elegido mantener. No era el silencio de la víctima que no puede defenderse, sino el silencio de la persona sabia que ha dicho todo lo que necesitaba decir, y ahora puede descansar en la tranquilidad de haber actuado con integridad. Era el silencio de quien ha peleado sus batallas importantes y ha ganado la más crucial, la batalla por su propia dignidad. Carmen llegó esa tarde para ayudarme con mis plantas, como hacía frecuentemente. Mientras trabajábamos juntas en silencio cómodo, ella me preguntó: «Abuela, ¿alguna vez se arrepiente de haberse ido de la casa?». La pregunta me hizo pausar en mi trabajo. «Carmen», le respondí después de un momento, «el arrepentimiento llega cuando tomamos decisiones que van contra nuestros valores. Yo tomé una decisión que honró mi dignidad y que, a largo plazo, benefició a toda la familia. No hay nada de qué arrepentirse». Esa noche, mientras cenaba tranquilamente mi sopa de verduras casera en mi mesa junto a la ventana, sonreí recordando cómo había evolucionado mi definición de éxito en la vida. Antes, mi éxito se medía por qué tan bien podía mantener contentos a todos los demás, sin importar el costo personal. Ahora, mi éxito se medía por qué tan auténtica podía ser conmigo misma, mientras mantenía relaciones saludables con las personas que realmente me valoraban. El silencio de mi departamento no era vacío o solitario. Era rico en paz y posibilidades. Era el silencio de una mujer que había aprendido a valorarse a sí misma lo suficiente como para exigir el mismo respeto de otros. Era el silencio de quien había descubierto que la soledad elegida es infinitamente superior a la compañía que requiere la negación de tu propio valor. Mientras me preparaba para dormir esa noche, agradecí silenciosamente por la humillación que había experimentado 2 años atrás. Sin esa experiencia dolorosa, nunca habría encontrado la fuerza para reclamar mi dignidad. Sin esa crisis, nunca habría descubierto la versión más auténtica y poderosa de mí misma. Esperanza pensaba que me había destruido con sus palabras crueles, pero en realidad me había liberado. Al acostarme en mi cama, en mi cuarto, en mi departamento, en mi vida que era completamente mía, susurré las palabras que se habían convertido en mi mantra personal. A veces, el mayor recomezo es el silencio que una elige mantener. El sueño llegó fácilmente. Como siempre ocurría desde que había aprendido a dormir con la conciencia tranquila de quien vive de acuerdo con sus valores. Estamos curiosos para saber hasta dónde esta historia llegó. ¿De dónde están viendo? Comenten abajo.